parece a vosotros que la actuación última de Pablo Iglesias está organizada y le viene muy bien a Moncloa para quitarse de en medio a este personaje? Yo creo que es la mejor balsa de salvación que puede encontrar Pedro Sánchez y compañía, sobre todo porque es que el patinazo ha sido mayúsculo. El decir que los insultos están justificados, para empezar, porque si entramos en todos los detalles nos ocuparía todo el programa, es un patinazo, mejor dicho, un patinazo, es una patada a la libertad de expresión, para empezar, y para terminar, no tiene justificación ninguna. Pero, como tú decías, es realmente un salvavidas para Pedro Sánchez y compañía, de cara a dejarle un poco más solo y desmarcarse de todo lo que representa y lo que dice diariamente don Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno de España, nada más y nada menos. Yo creo que sí, que lo que estás diciendo, Alberto, tienes toda la razón. Creo además que es intolerable, efectivamente, porque en una democracia yo creo que la justicia y la prensa son parte del equilibrio para el Ejecutivo y para el Legislativo. El que la prensa no pueda, está amordazada y no pueda hablar, es absolutamente algo deleznable, más propio de dictadura que de una democracia. Pero también yo creo que eso no le va a pasar factura. Es decir, de alguna manera Pedro Sánchez sabe que necesita a Pablo Iglesias. Pedro Sánchez sabe que sin Pablo Iglesias se rompería la coalición de gobierno y ya han conseguido desvincular lo que opine Podemos o Pablo Iglesias absolutamente de lo que opine el gobierno. Y han conseguido algo que de alguna manera en circunstancias normales sería inaceptable. Y están jugando en esa fórmula y no pasa nada. Es decir, es algo y para mí inexplicable, pero es un hecho que está ocurriendo. Jorge, entonces, perdón, entonces estás definiendo a Pablo Iglesias como el bufón de la corte, que siempre es necesario en cualquier corte, en cualquier situación cortesana. Ese valor necesario para que la gente se divierta, pero sin embargo no le hacen caso a lo que realmente dice, sino que le tienen ahí como alma que lleva el diablo buscándose la vida, pero sin hacer demasiada influencia. En definitiva, lo que te decía, el bufón de la corte. Aunque hay una cosa mucho más grave a mi modo de ver, y es que habló de que todos los poderes del Estado están sujetos a la justicia y a la crítica y al insulto. La prensa, a la que él denominó, y todos sabemos que puede considerarse como cuarto poder, no está elegida, no es un servicio público como tal que se tiene que someter a la situación del poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, sino que somos generalmente quiero decir, a excepción de los medios públicos, medios privados como cualquier otra empresa, que eso sí, para su desgracia, influimos suficientemente en la sociedad cuando no le interesa, cuando no le conviene, ¿no? Con lo que sí se puede considerar, como todo el mundo piensa, que somos el cuarto poder, pero somos un poder realmente, y como tiene que ser en una democracia, libre. Esa es la palabra que le falla. Realmente Pablo Iglesias no concibe ese cuarto poder que sea libre. A él le gustaría que fuese un poder domesticado y manejado por él. Pero aquí el bufón, la pregunta ¿es realmente Pablo Iglesias o Pedro Sánchez? Porque realmente a Pablo Iglesias no le corresponde la cuota de poder que tiene dentro del Consejo de Gobierno para lo que realmente representa. Pero el bufón para mí es el que decía que no podía dormir por la noche y que 48 horas después lo hacía vicepresidente. El bufón para mí es el que dijo que se presentó a unas elecciones y dijo que él nunca pactaría con independentistas, y unas semanas después pues hizo una coalición de gobierno pactando gracias a los filoetarras y a los independentistas. Porque lo que está claro que es lo que busca Pablo Iglesias, creo que todos lo sabemos. Lo que no acabamos de entender, salvo que él está dispuesto a hacer todo por mantenerse en el poder, ¿cuál es el plan de Pedro Sánchez? Porque además hoy te dice una cosa y mañana te está diciendo la contraria. Por lo tanto, ni siquiera a la hora de definir, bueno, cuál es su programa, cuál es su plan para superar esta situación, yo no lo sé. Yo soy incapaz de verdad de saberlo, y lo que sé no me gusta. O sea, lo que sé es hacer lo que Pablo Iglesias dice, subir impuestos y de alguna manera empezar a repartir dinero sin ton ni son, o sea, aumentar el gasto público. Está viniendo a la memoria, ¿sabes el qué, Joaquín? La pregunta trampa que tienen preparadas todas las universidades para dentro de 20 años en España. ¿Cuál es? Detalle usted el desfase o la desescalada de las fases de la pandemia en España. A ver quién es capaz de responderlo. Pues si no saben ni ellos lo que pasó, ni lo que iba a pasar, ni lo que tenía que pasar, cualquiera de nosotros desde luego estamos fuera de juego, ¿no?
¿Sabéis que en las redes sociales se ha dado orden de que todo el ejército podemita que trabaja para este grupo, que elimine todas las frases incendiarias que hay por ahí colgadas de Pablo Iglesias directamente, como estas que va diciendo por ahí que hay que fabricar el cóctel molotov, que hay que el Parlamento se lo va a tomar a chirigota y cosas así? Pero las que dice él, las que ha dicho él. Las que él dijo. Que se borren de las redes sociales, sí. Están haciendo una limpia, vamos. Ya, o sea que están haciendo una limpieza de imagen para que no se pueda rastrear absolutamente nada de su pasado, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que es imposible. Porque todavía nos hemos dedicado a hacer copia y la tenemos por otros sitios, o sea, en otros canales, o sea que... Es que si escucháis los discursos que tienen, madre mía. Sí, ya se ha difundido mucho, pero es que precisamente el contraejército de Pablo Iglesias tiene muchos más efectivos para poder seguir buscando. O sea, es que la hemeroteca es tan grande y desgraciadamente para él y para sus acólitos está tan extendida que va a ser muy difícil, y no digo casi imposible, que no se le pueda rastrear. Es que lo que pasa con Pablo Iglesias, y vuelvo a redundar en lo que estábamos hablando anteriormente, es que se cree que los periodistas no trabajamos en este país. Sí, eso es lo que se cree. Y lo que ocurre es que dentro de los medios de comunicación, visto como lo veo yo desde fuera, que no es que existen en la guerra de guerrillas, que es lo que hacen la mayoría de los medios de comunicación y los grandes torpederos, que son las televisiones. Y las televisiones están absolutamente domesticadas. Y hay un porcentaje importantísimo de la población, y esos son muchos votos, que solo se documentan y solo se informan a través de lo que dice la televisión. Y la televisión es bastante, salvo honrosas excepciones, es bastante lamentable escuchar. Mirad un momentito. No tiene sonido. No. Pero vamos, podríamos doblarlo, ¿eh? No. Y seguro que acertábamos. Sí. Tampoco tendría mucha complejidad a la hora de doblarlo. Tengo por ahí, pero bueno, ya lo podré. Se habla de que hay una operación por ahí que es Albatros, que están implicados un montón de grandes empresarios y grandes instituciones para desgastar a Pedro y obligar a Pablo, y de esta forma obligar a que gente más equilibrada se encargue de solucionar un poquito el desastre económico que hay. Vamos, de hecho se habla de contratar a Pablo Isla, ya sabéis, el de Inditex. Uh-huh. Pero de desgastar, en el informe Albatros se habla de desgastar a Pablo Iglesias, sí, en base a que sus decisiones, por así decirlo, o su poder de decisión o el poder de decisión de su entorno lo ocupen técnicos. Quitar a Podemos del Consejo de Ministros y buscar a gente preparada. Pero quitar a Podemos del Consejo de Ministros, lo decía Jorge antes, puede provocar que se genere una moción de censura y que la mayoría en ese momento la tenga el centro derecha, por ejemplo. Sí, pero si el centro derecha no va a poder gobernar, pero sí puede hacer que Pablo que se adelanten, que se adelanten las elecciones. No lo veo. Claro que tendríamos, todo pasa por los presupuestos. Claro. Yo lo que pienso, Joaquín, sí, y entiendo lo que he dicho con toda la ironía del mundo, es que la gente que estáis en Madrid, que coméis en restaurantes en Madrid, de alguna manera los mentideros de la corte siempre han sido fruto de muchas cosas que no sabes si realmente tú eres un pardillo y ese tipo de cosas se están produciendo por debajo de la mesa, o realmente que forman parte de unos sueños de ilusión de determinadas personas, ¿no? Porque yo he oído de ese tipo de comentarios, llevo yéndolo en todos los años que yo recuerdo. No, es que esto se va a producir
decir, porque tal, porque se está hablando, y realmente al final el IBEX 35 se pliega al poder porque sabe que el BOE les puede hacer mucho daño. La oposición, porque tenemos que hacer una oposición responsable y tenemos que utilizar una política correcta. Y al final nadie se mueve realmente en esas direcciones. Ni la COE, ni la IBEX 35. Y además vas bajando y dices cámaras de comercio, colegios profesionales, y te das cuenta de que la sociedad civil está poco estructurada. O sea, ha ido poco a poco. O sea, hasta en la Cruz Roja existen intereses políticos. Y al final, realmente, ¿qué espacios quedan? Pues algún sector de los jueces, porque no todos los jueces, y algún sector de la prensa, pero que son los que están dando la batalla en este tipo de cosas. Pero realmente quienes tienen fuerza, quienes tienen poder para hacer un contrapoder, no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pactan con el propio poder para que a ellos no les afecte. Las eléctricas, tanto, es decir, todo el mundo hablando de la factura eléctrica que pagamos y tal, y nada más llegar Pedro Sánchez, pues les ha dado unas condiciones fabulosas, a unos intereses fabulosos, con lo cual pues le ha tocado la varita mágica. ¿Cómo van a atacar al gobierno si ese gobierno les está protegiendo? Por decir algo, ¿no? Podemos hablar de banca, podemos hablar de muchos sectores, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, nosotros sí que te escuchamos, y yo no sé si me escuchas tú a mí, Jorge, pero digo que aparte de todo lo que estabas tú argumentando, de quienes se oponen a esa política del gobierno actual, siempre quedará Vox, es lo que yo estaba diciendo. Siempre quedará Vox, pero el problema de Vox... Pero Vox es tan potente como la gente se cree para poder primero argumentar y luego tener poder de decisión en este país, porque los argumentos de Vox muchas veces, casi todos, son como más oníricos incluso de lo que tú estabas diciendo antes acerca de los informes Albatros, ¿no? Eso iba a decir, que Vox para mí le va a ocurrir algo parecido a Ciudadanos, porque realmente hay determinada gente que dice cosas que pueden ser muy sensatas y que de alguna manera la mayoría de la gente estaría de acuerdo en ella, pero después se meten en unos jardines donde mucha gente no podríamos estar de acuerdo, con lo cual la coyuntura de Vox ha hecho que tuviese en las anteriores elecciones una subida importante. Ha pasado prácticamente en muy poco tiempo de ser un partido inexistente a dar el gran salto, pero eso se va a mantener en el tiempo, porque esa es otra de las cosas. Es decir, Rosa Díaz, por ejemplo, es una política que todo el mundo habla muy bien de ella y tal. ¿Y qué pasó con su partido? De la noche a la mañana desapareció. Es decir, ¿por qué? Porque eso forma parte también de que reciban o no reciban apoyos de un momento coyuntural, pero no hay estructura, no hay una serie de cosas que le permitan mantenerse a lo largo del tiempo. Y además utilizan, o sea, son aquellos votos de gente que es capaz de cambiar su voto de una elección para otra, mientras que en determinados, por ejemplo en el PSOE, yo siempre recuerdo en Andalucía el comentario, ¿yo a quién voy a votar? Si yo soy un obrero, pues tengo que votar al Partido Obrero. Es decir, el Partido Obrero, el Partido Socialista Obrero Español te podía llevar a la ruina, pero tú eres yo soy trabajador y tengo que votar al Partido Obrero. Entonces, esa etiquetación, y eso pues no puede ocurrir efectivamente que en Vox se queden unos nostálgicos, pero aquí no se trata de nostalgia, se trata de realmente ser capaces de conformar una mayoría de gobierno que aporte una serie de soluciones y una serie de cosas que es lo que necesitamos como está cambiando todo esto, porque si no explicaría que Vox tuviera esa presencia en el Congreso tan fuerte. Ya hay gente pero la tiene ahora, también la tenía Ciudadanos, y fíjate después la que ha tenido. Sí. No, de todas Ciudadanos ha tenido una política muy errática. Que en las próximas elecciones Vox pase a 70 diputados, quieren 30, todo depende, porque esta es una carrera de fondo esto es un maratón y hoy una coyuntura, mañana otra coyuntura. Esto no es tan fácil de predecir, ¿no? Oye, yo sigo insistiendo. Disculpar, he cogido lo de Pablo. Escuchar un momentito, que creo que se puede escuchar. De clase, como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante, y yo no pacto con vosotros, Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir
el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tengo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí. Es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de la PA entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse. Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo, ¿no? A un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Tía Oliver, yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabréis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. A mí me gusta ese estilo. Yo militaba en el MRG y no os imagináis lo que nos reíamos de Miguel Urbán. Recuerdo en Génova, los del MRG íbamos con escudo y con cascos, y cuando volvíamos después de ese épico momento masculino del choque con los antidisturbios, veíamos a los compañeros del espacio alternativo que estaban en Izquierda Unida, eran Reforce y tal, estaban allí con los del LCR y era como, ¿qué? Es que los de izquierdas de verdad llevamos casco y escudos y estamos en primera línea de la manifestación. Muy dura que hemos visto cuando un grupo de... ¿Qué os parece? Que no tiene Pues desperdicio, nada, desde luego. Que es un macho alfa, y que acierta en una cosa, de que la Guardia Civil está para apoyar a la clase dominante. Así tiene en Galapagar el número de vehículos y de guardias civiles protegiendo su casa, para que no se haga esa ocupación que él preconizaba. Ya, es vergonzoso. O sea, es que no es solamente esto, es que han sido muchas, hay muchos donde dice cosas, barbaridades de este estilo, pero que para él no son barbaridades. Eso ahí está explicando cuál es su ideario y cuál es su hoja de ruta. Y de alguna manera, pues lo único que ocurre es que el que siempre ha dicho que los fascismos o los comunismos solamente pueden gobernar en medio del caos, crear una situación de crisis tan grande para que se les vote, pues lo ha conseguido. Ha conseguido en una situación de crisis llegar al poder, aunque no sea con mayoría absoluta, pero para imponer muchas de sus cosas. Lo que estamos viendo son muchas de sus cosas y lamentablemente iremos viendo muchas más. Que de alguna manera... Esto era para ponérselo, en una rueda de prensa. Yo dije en su momento, en una tertulia donde me decían que este gobierno tenía muchas limitaciones porque realmente esa mayoría tan exigua, las leyes no se podían aprobar. Y yo dije, mira, yo por pensarlo de una manera gráfica, estos van a gobernar con pellizquitos de monjas. Y efectivamente, estamos viendo que continuamente nos están dando un pellizquito. El de ahora, pues va a ser justo en la línea contraria de lo que debe de ser. O sea, están todo el mundo hablando que para reactivar la economía habrá que pensar en hacer una congelación fiscal y tomar medidas para favorecer. Y ellos hablan justo de lo contrario, en expandir el gasto y en subir los impuestos, con lo cual acabarán recaudando menos, porque lo otro lo que hace es que haya más empresas, las cosas vayan bien y por tanto haya mayor recaudación fiscal. Entonces están en lo suyo, en su tarea, están en su hoja de ruta. Ha dicho que son verdaderamente imperdonables. O sea, que es que ¿qué diría la ministra de Igualdad a las palabras de Pablo Iglesias sobre nosotros hacemos política masculina con cones? Sí, con cones, sí. Por ejemplo, ¿sabe? Es de un machismo, de un primitivismo y de un machismo vergonzoso. Pero es que volvemos a lo mismo. Si es que es realmente es obsceno. Lo que es obsceno, efectivamente. Esa es pero ¿qué diría la propia ministra de Igualdad, Jorge, y perdóname que te corte tantas veces, qué diría la propia ministra de Igualdad cuando este hombre estaba diciendo hay que ocupar los cuarteles de la Guardia Civil, los juzgados, esta escuela donde estamos dando este mitin? ¿Qué diría la ministra de Igualdad a las personas que se agolpan a la puerta del chalet de Galapagar? Que no pretenden siquiera ni ocuparlo, sino protestarlo. Diría, es que mi hombre es muy macho.
Ya. Y ella es la que es feminista. Traducido. Ese feminismo, tal como viene en la Real Academia de la Lengua, que es la igualdad entre hombres y mujeres, no lo quieren ni uno Es que no lo ni saben. otro. No, es decir, ellos lo que quieren es el embrismo y el machismo, para tener confrontación y la actitud chulesca y avasalladora, porque justo el espíritu del feminismo, por eso yo muchas veces discuto de que el feminismo es pernicioso, porque de alguna manera lo que se interpreta es como una preponderancia, cuando todo el mundo pretende decir que es la igualdad, y no es cierto, porque lo que tú vas viendo, dices, Dios mío, esto no es igualdad entre hombres y mujeres, esto es la preponderancia de uno sobre otro. Y entonces, pero porque desvirtúa la definición de feminismo. Claro, efectivamente, la definición de la RAE está muy clara, pero realmente los hechos de todos esos grupos van en dirección contraria. Es querer imponer una serie de cosas. Es como la tontuna que me imagino que será una fake, ¿no? De que el colectivo LGTBI también quería aspirar al salario mínimo vital, porque de alguna manera era como, dice, pero bueno, vamos a ver si lo que estamos diciendo es que eso no es ninguna minusvalía, que es una opción sexual e íntima de cualquier persona, que eso no le incapacita para nada. Ya, ¿con qué explicación? Claro, cuando yo leí eso, dije, bueno, esto es una fake más, es decir, esto es una broma, ¿no? Y es que estamos en ese juego, en un juego, Yo tengo amigos gays que han dicho que a qué tonto se le ha ocurrido esa tontería. Hombre, claro, es normal. O sea, para empezar, es una opción sexual de una persona que es por una parte de su situación íntima. Es más, dentro de los colectivos LGTBI, el propio Grande Marlaska es un ejemplo de ello. Suelen ser parejas que suelen tener un nivel adquisitivo interesante, con lo cual se han desarrollado sectores y negocios específicamente para ellos en ocio, en turismo, y ahora de repente, ya que parece que hemos superado esa situación atávica, la estamos convirtiendo en algo, pero bueno, esto es una locura. Es decir, lo que hay que hacer es normalizar que cada persona libremente opte, integrarse en la sociedad con toda normalidad. Tendríamos más razón de ser, tú porque tienes más favores que Joaquín y yo, pero tendríamos más razón de ser de pedir una compensación, no sé si mínima vital o para ponérnoslo en Turquía, Joaquín y yo, por lo calvo que estamos. O sea, es que nosotros tendríamos más posibilidades de decir que los calvos también tenemos una capacitación diferente porque nos hemos quedado sin pelo. Tendremos necesidad para integrarnos en la sociedad con una garantía, que nos miren bien y que a partir de ese momento seamos unas personas más normales todavía de lo que somos, que nos pongan pelo gratis, por ejemplo. Es que puestos a decir tonterías, se puede decir lo que a lo que a uno le dé la gana. Pero vuelvo a repetirte y a incidir un poco más en Irene Montero, la queridísima por parte de tanta gente ministra de Igualdad, que realmente lo que diría a las palabras de su queridísimo esposo o padre de sus hijos, no sé si están casados, es que es muy feminista. Mi macho es el mejor. No están casados. Ellos dicen que tienen un proyecto vital. ¿Proyecto de familia? No, un proyecto vital. Un proyecto de familia, dijeron. Sí, no. Tenemos le llaman proyecto. Yeah. Mi macho es mejor que ninguno. Es absolutamente vergonzoso. Pero las va colocando a todas, las va colocando. A una de ministra, a otra de parlamentaria, a otra le pone un periódico, a la otra la coloca en el periódico, a la hija le restringe. O sea. Por eso es un macho alfa. Estoy por dejarle la tarjeta de mi teléfono. Bueno, otra cosa. ¿Pensáis que Europa, las autoridades están presionando para que a este señor lo aparte, a todo el tema comunista? Yo creo que al final las situaciones estas que se están provocando por parte sueca, por parte holandesa, yo creo que van más encaminadas ahí. No se trata de que España necesite más o menos dinero para salir de la crisis, la zona sur de Europa sea la que más damnificada haya sido por parte del coronavirus, sino que yo creo que es la excusa perfecta para que Pedro Sánchez no tenga más remedio que tragársela y decir que o sale o no nos dan un duro. Pero claro, no va a decirlo, y la excusa va a ser tan sencilla como lo que estábamos diciendo al principio del programa, Joaquín: dejarlo caer solito y que en un renuncio suficientemente
suficientemente grande, por ejemplo, la justicia actúe y no tenga más remedio que salir con el rabo entre las piernas. Esa sería la situación idílica y que de alguna manera todos deseamos, ¿no? Es decir, que realmente por sus hechos sea juzgado, por sus hechos sea apartado de la política, pero igual que en la crisis de Zapatero, en la que hubo que rescatar a diferentes países, al final Grecia, Irlanda, Portugal no eran países de la dimensión de Francia, de Italia y de España, que son los países más perjudicados por la pandemia, y sin tener en cuenta de que Bélgica, de que otros países están también en una situación de crisis, con lo cual yo preveo que va a haber una manga ancha para dar dinero. No van a venir aquí los hombres de negro como se amenazaba en la anterior crisis. Aquí se van a poner lógicamente unas normas de qué se puede hacer con ese dinero que nos van a dar, pero no va a haber esa fiscalización tan necesaria. Ni siquiera se va a llegar a fondo en lo que es básico. Es decir, oye, yo te doy dinero para proteger y ayudar a las capas más debilitadas, yo te doy dinero para relanzar la economía y para que entréis en la senda de crear empleo, pero tú tienes que ajustarte el cinturón y ajustarte el gasto. Y ese tema de 17 pequeños países dentro del país con unas duplicidades y gastos absolutamente incontrolados y pues no se debe acabar. Ahí ayer estábamos escuchando a Torra la culpa al gobierno de que realmente la pésima financiación era la culpa de lo que le estaba ocurriendo, y claro, y te dan ganas de decirlo, ¿por qué es la mala financiación o que tú te estés gastando el dinero en embajadas y en el progreso, inflando de millones de euros que tenías que haber destinado a la sanidad y a los servicios sociales, que Cataluña con un nivel medio de vida resulta que está en peores condiciones que otras regiones mucho más pobres? O sea, tú eres un cínico, pero Europa ahí no va a entrar, y eso es una de las claves de nuestra situación. Yo escribía hace poco de que en 1985 se implanta el IVA y estamos en casi... Se te ha perdido la comunicación. Se le acaba la batería, las pilas. Ha estado varias veces que se le iba la señal. ¿No te has dado cuenta que se quedaba congelado? Sí. Y se le trastabillaba ahí la señal, efectivamente, no se le iba bien. Sí. Bueno, menos mal que has cortado, porque es que me estaba pidiendo el cuerpo decir que es que la pena este año es que no gane la Liga el Barça. ¿Sabes por qué? Porque iban a ir a celebrarlos todos a la Fonteta y se iban a contagiar todos los catalanes. ¿Qué te ha pasado? Has oído el chiste, Nada, que como estoy con el teléfono, si me entra una llamada, me lo corta. Sí. Perdonad. Estabas hablando de Quim Torra. Sí, ya, y lo estaba escuchando. Yo os escuchaba a vosotros, yo sí os oía. Pero lo que estaba diciendo de Torra era que realmente es un cínico que en sede parlamentaria le echa la culpa de lo que le está pasando en Cataluña a la mala financiación que tiene Cataluña. Cuando Cataluña tiene un déficit y tiene unos servicios sanitarios y unos servicios de asistencia social que podía perfectamente mantener mucho mejor si a la hora de organizar su presupuesto pues no hubiese dedicado todo el dinero que dedica a situaciones no productivas como es todo el tema del proceso, las embajadas y todo ese tipo de cosas, porque realmente su proyecto no es darle buenos servicios a los catalanes, sino llevar una meta política, y en eso no se va a meter la Unión Europea, y esa es la clave de muchas de las cosas que nos están pasando, porque de alguna manera, como decía, el IVA que empezó en el 12% está en el 21% y el déficit está mucho más, y hemos crecido como país y ha crecido de una manera importante la recaudación en todos estos años, desde 1985. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vivimos en una forma de Estado que es capaz de gastar todo y más sin realmente repercusiones en las cosas importantes. Yo no estoy de acuerdo del todo contigo. Hacer un muy breve, venga, que tenemos que cortar ya. ¿Sobre qué? ¿Que sobre qué? ¿Quieres el titular? No. Sobre Alberto, lo que acaba de decir no estabas de acuerdo. Jorge. Alberto, dime en la parte que no estás de acuerdo conmigo, que es interesante escuchar. Solamente en una. Estoy en desacuerdo contigo en una cosa nada más. Casi en todo estoy de acuerdo, pero es que ¿qué había hecho Quim Torra
con las carencias sanitarias que desgraciadamente tenemos en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en La Rioja, en Castilla-León, las diferencias de trayectos que tienen que recorrer personas cuando tienen que ir al médico de cabecera desde pueblos que no tienen que hacer los catalanes precisamente, los presupuestos que se les proporcionan desde el Estado de España, pero también las ayudas que llegan desde Europa, donde te recuerdo, mi amigo Jorge, que hay un comité de regiones que también supervisa precisamente esas inversiones que llegan, esos fondos desde la Unión Europea, y donde muchos se llevan los catalanes, por ejemplo, los valencianos, porque hay que recordar que la vertiente atlántica de España no tiene nada que ver con la vertiente mediterránea. Todo el mundo dice que España está dividida en el norte y sur, y realmente la diferencia que existe en esta España nuestra es la diferencia que hay entre la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. El PIB y el Producto Interior Bruto y la renta, en definitiva, que tenemos los que vivimos a este lado de Madrid no es la misma que los que vivís al otro lado de Madrid o viven al otro lado de Madrid. Y ahí están los catalanes, y desde luego de poco se tienen que quejar. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que le falta a este país y lo que le falta al presidente del gobierno? Todo lo que decía Pablo Iglesias, que le sobra. Pero volvemos otra vez a lo mismo. O sea que es un problema sexual. Todo esto Sí, viene, sí. Todo eso viene del siglo pasado, de los años 60, cuando se hicieron todos los planes y donde se primó todo el corredor mediterráneo y el País Vasco, y eso se ha ido manteniendo. Encima, cuando llega el tema de la reordenación industrial y tal, pues se acabó también creando, en fin, eso ya es, hoy no tenemos tiempo para llegar a todo eso, pero realmente eso es un hecho. Y de hecho el gasto medio sanitario, por ejemplo, del País Vasco es el doble, por ejemplo, que el andaluz. O sea que el gasto medio por persona, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, dice, bueno, ¿y por qué en este momento hay tantos brotes en el País Vasco? Es decir, que sí, que ahí hay mucho que censurar, y eso es lo que yo estoy diciendo. 17 pequeños países de esta manera no se pueden coexionar. La ministra de Sanidad, y no es productivo, efectivamente, la ministra de Sanidad portuguesa, cuando hablaba de un poco de las claves de por qué les había ido bien, decía que ellos son un país más estructurado y que no tienen y que las decisiones se pueden tomar para todo el país y no como le ocurre a España. Entonces quiere decir que esa es una de las grandes cosas que tendríamos que empezar a revisar. ¿Hasta qué punto hay que transferir en autonomía, y hasta qué punto hay que vertebrar a nivel nacional, para que de alguna manera esa igualdad entre españoles exista y esos servicios estén equilibrados y de alguna manera pueda haber una igualdad de oportunidades que no existe. El hombre que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y ahí nos entra la reminiscencia moruna, igual que este viento del desierto que decías tú que te llegaba desde el norte de Marruecos hasta Aguadulce, y es que al final será el reino de Taifas moro el que acabe con esta España nuestra que vivimos en el siglo XXI. Sí, pero yo leía hace poco de que realmente cuando la lengua, de alguna manera, aparte de servirnos para comunicar, que era el principio del fin. Cuando un país es incapaz de comunicarse en todo su estado con una lengua común, es el principio de que el país empieza a desaparecer. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, estamos viviendo un tema de reinos de taifa y la destrucción de España como país tal como lo conocemos hasta ahora. La maldición de la Torre de Babel. Aunque sea muy pesimista y dramático, yo así lo siento. Yo soy catalán de nacimiento, como sabéis, y cuando yo en el transcurso de los años he ido viendo a mi tierra, voy viendo cambios que cada vez me sorprenden más, y algunos no para mejor, sino para peor. Podríamos seguir toda la tarde, toda la noche y el día siguiente hablando. Sí, tiene muchos matices y como siempre la realidad es muy poliédrica y tiene muchas caras. Pues para terminar, Joaquín, lo que podemos hacer es convocarnos a una comida, y eso sí, te toca a ti invitar a Pablo Iglesias a esa comida para que venga a explicarnos cosas. Venga, vale. Saludos. Si hay que invitar a uno que habla más y que de alguna manera nos explicaría muchas cosas, que es Iván Redondo. También. Ese es el y ese sí habla. Bueno, no, perdón, al que había que invitar es al que mueve la cuna, que es Soros, pero bueno.
Para eso hablaremos otro día. Yo ahí, Venga. yo ahí, eso sé que tú lo es una de, pero realmente Estoy preparando un libro que lo tengo que entregar a la distribución, que se llama Los hombres de Soros, de España. Bueno, pues ya nos pasarás una lo foto. leeré. Sí, bueno, no, es para verlo, los diferentes señores que trabajan para Soros. Pero Pero eso será para otra tertulia, ¿no? Sí. Las teorías de conspiración. No, perdona, no es una conspiración. O sea, o de poder. Sí, exactamente, o de poder. pero bueno, pero no son teorías, es cierto. O sea, estos señores no son, porque Soros no es él, es un grupo. Él es el que da la cara y el que la pone para que se la rompan y para que nos metamos con él. Pero están los Rothschild, están los Rockefeller, está también Belinda y Bill Gates, o sea, eso tiene el famoso club Bilderberg existe, en fin y al cabo, ¿no? Sí. Bueno, es una parte. Sí. Bueno, Pero, venga, nos despedimos. Que esto lleva ya muy largo y se hace muy largo. Pero me imagino que cortarás unas cuantas cosas. Sí, pero tienes que dejarle tiempo para que trabaje y cortarlo. Claro. Nos despedimos entonces ya con la despedida. Venga, Adiós. Nos despedimos, venga, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Alberto, un abrazo. Joaquín. Igualmente.